Buenas noches con todos. Confirmen por favor si me logran escuchar. ¿Se escucha, jóvenes? Muy buenas, Arnold. Los demás, ¿qué pasó con sus compañeros? Muy buenas, Roger. Kevin, ¿nos escuchas? Kevin. Excelente. A ver, jóvenes, ya vamos a finalizar la parte final del curso. Ok, estamos entrando a la recta final del curso. Espero que les haya ido bien en su PC. Aún no tengo resultados de su PC, pero espero que les haya ido bien. El día de hoy quiero con ustedes desarrollar los dos temas que nos faltan, de ser posible. ¿Ok? ¿Qué temas nos faltan? Nos falta analizar el tema de vertederos, básicamente las últimas estructuras, ¿no? Como vertederos, particiones, si es necesario, y la más conocida, sifón. ¿Ok? Estas estructuras, por temas obviamente de tiempo, se desarrollan en dos clases. Así que mi propuesta para ustedes, ojo, los que están presentes, es hacer las dos clases el día de hoy. ¿Para qué? ¿Con qué intención, profesor? La idea es que, al igual que en la otra sección me han pedido, desarrollar todas las estructuras que ustedes van a presentar en su trabajo final la próxima sesión, ¿no? Tengo entendido que la próxima sesión ustedes presentan su trabajo final. Así que con ese motivo, por esa razón, queremos desarrollar esos dos últimos temas que nos faltan. ¿Ok? Si están de acuerdo, lo hacemos así. Caso contrario, esperamos la próxima semana para completar el tema. ¿Ok? Confirmen por favor si me lograron entender lo que acabo de decir. Si no, tal vez. Aló, aló, ¿hay alguien ahí? A ver, por favor, confirmen. Yo claro lo que acabo de indicar, jóvenes. Lo que no se me escucha, voy a tener que actualizar una vez más, ¿ok?
Bien, jóvenes, confirmen si logran ver la pantalla. Confirmen, por favor, logran ver la pantalla. Muy bien, vamos a empezar. Como les había anunciado, vamos a tocar todos estos temas, ¿ok? Vamos a ver el tema de partidores, de ser necesario en alguna estructura hidráulica, con botas laterales, que básicamente se combinan estos dos, y el tema de sifón, que es el último tema que nos quedaría pendiente, ¿no? Así que si desean ustedes, el día de hoy cerramos también con este tema que van a diseñar, repito, en su trabajo final, ¿ok? Entonces, todas las estructuras que estamos aprendiendo, ustedes tienen que plasmarlo en su trabajo final. No se olviden. Entonces, estas dos últimas sesiones tienen que abarcar los temas de estructuras analizadas para su trabajo final. A esto no hay que olvidar que las compuertas y bastidores no son las únicas estructuras de regulación. También existen los famosos vertederos. ¿Okay? Vertederos. Eso también analizaremos el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, tanto como compuertas como vertederos, puede ser rectangular, puede ser trapezoidal, vertedero trapezoidal, puede ser triangular, etcétera, ¿no? O puede ser tipo Krager también. Cumplen la misma función, jóvenes. ¿Qué cosa? La de regular el caudal. ¿Ok? ¿Dónde se coloca en una estructura? Si mi tramo, profesor, mi tramo inicial, ¿ok? Pongámoslo así. Si mi tramo de perfil es así, por ejemplo, un ejemplo nada más, una rápida o un perfil de 3 tramos, cualquiera, ambas estructuras son reguladores del caudal. Por lo tanto, voy a hacer con más pendientes. A ver, ambas estructuras son reguladoras del caudal. Por lo tanto, ¿dónde me conviene a mí colocar una estructura como compuerta y una estructura como vertedero? ¿Ok? La compuerta me regula el caudal con la cual va a trabajar todo el canal. Se espera que trabaje todo el canal. O sea, por lo general se coloca al inicio donde empieza tu tramo. Digo por lo general, esto es criterio, ¿de acuerdo? Depende de la necesidad donde se deba colocar. Depende de la necesidad. Por ejemplo, en un embalse se coloca, ¿no? Un embalse. Donde también en una estructura como boca toma, ¿no? Ahí es. Profesor, ¿y lo que es vertedero, dónde lo colocaríamos? Si ustedes diseñan esta estructura de vertedero, me sirve principalmente para verificar el caudal que pasa por encima del vertedero. Yo sé que el vertedero va a estar por aquí transcurriendo el agua, todo el agua, y toda esa agua que pasa tiene a pasar como si fuera una caída, ¿no? Una caída. Ojo que aquí lo estamos viendo de manera transversal, ¿ok? De manera, profesor, de manera perpendicular, de manera de perfil, ¿cómo se vería? De manera de perfil lo verías así, como si fuera una compuerta, solo que no tiene abertura. Esa compuerta, su abertura sería en la parte superior. Ahí, algo así, ¿no? Algo así. Entonces el agua pasa por aquí como si fuera una caída. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa verificación es tu caudal final con la que llega al punto donde tú quieres abastecer de agua. Para esto me sirve justamente el vertedero. ¿Ok? Esa es básicamente la función del vertedero. Saber con qué caudal finalmente llega. Y obviamente se espera, ¿no? Se espera, entre comillas, teóricamente, que el caudal con el que iniciaste al salir de la compuerta tiene que ser igual al caudal con el que llegas al final. Profesor, por continuidad debe cumplirse, ¿no? Debe cumplirse que estos dos caudales deben ser iguales. ¿Cuándo no se cumpliría? Eso depende de tu proyecto, depende de tu terreno. Puede haber pérdida de flujo. Ya sabemos que por el tema de filtración hacia el subsuelo pierde flujo. Otro tema sería que cuando por ahí tienes, por ejemplo, una compuerta lateral, como dice aquí, compuerta lateral. Profesor, ¿cómo es eso? Una compuerta lateral
es aquella compuerta que colocas en el perfil, pero de manera transversal, así. ¿Ok? Lo que tú tienes aquí de perfil, aquí lo colocas de manera transversal. ¿Y para qué me sirve esta compuerta, profesor? Esta compuerta me sirve para abrir y cerrar, ¿no? Abrir y cerrar, por ejemplo, pongámoslo así, de esta inclinación. Abrir y cerrar, ¿qué cosa? Un canal secundario, ¿no? Por ejemplo, por aquí, el caudal se puede dividir en caudal 1 y en caudal 2. Finalmente, entonces, en tu vertedero llegaría el caudal 2, ya no el caudal inicial. Se dan cuenta, entonces, que hay muchas características que determinan que este caudal no siempre tiene que ser igual al caudal final. Repito una vez más, si tú abres esta compuerta, por aquí va a pasar el fluido. ¿Okay? Si tú lo abres, el fluido se va por ahí, o debajo de la compuerta. ¿Listo? Entonces, en base a esta pequeña introducción que les acabo de hacer, vamos a desarrollar los siguientes ejercicios, justamente tratando de estos ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, empecemos. A ver, primer ejercicio. Ejercicio con partición, compuerta y vertedero. Profesor, la gráfica, ya, la gráfica te la muestro por ahí. Ahí está la gráfica. Vean, es un perfil de canal donde tienes una compuerta lateral y un vertedero. Estamos analizando la parte final de un tramo, de un trayecto, de un canal cualquiera, ¿no? Así que ahora les voy a pedir, por favor, lean el enunciado para empezar a desarrollar este ejercicio. Toma nota, este ejercicio vino en un examen pasado, un examen final pasado. Así que tomen mucha atención, por favor. Vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, ¿algún voluntario quiere leer? Muy bien, entonces, Jorge Medina, ¿nos apoyas con la lectura, por favor? No ha marcado su asistencia tampoco. A ver, más que su asistencia, y Jorge, por favor, nos apoyas con la lectura. Ok, profesor. Por un río de sección rectangular por el que pasa 30 metros cúbicos por segundo, el caudal 1, tiene 20 metros de ancho. El perfil del canal es 0.0078. El coeficiente Manning es 0.037. Se ha instalado una compuerta vertical en la pared lateral con fines de captar 5 metros cúbicos por segundo del caudal 3, el cual tiene un ancho de 2 metros. Con el fin de controlar el nivel para asegurar la captación constante del flujo por esta toma lateral, se ha instalado un vertedero tipo Krieger de 1.80 metros de altura, perpendicular al sentido del flujo. Se pide calcular a la altura de agua H que no ve los tirantes conjugados. Eh, no se puede leer. Los tirantes conjugados Y' y Y que se producen en el colchón disipador, si se conoce que la pérdida de carga que se produce al pasar por el vertedero tipo Krieger es HP igual a velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, siendo B la velocidad por conjugado menor. C. Hallar la longitud del resalte hidráulico haciendo uso del gráfico USBR. De una vez hallado, Y analizar si el flujo en el vertedero va a ser modular o no. Calcular la abertura A que va a tener la compuerta. Excelente, muchas gracias, Jorge. A ver, vamos a empezar a desarrollar este ejercicio, jóvenes, partiendo de los principios que acabamos de comentar. ¿De acuerdo? A ver. Para empezar, ¿cuántos caudales tenemos hoy? Aquí. Tenemos un caudal 1, que vale 30.
un caudal 3, que vale 5, ¿ok? ¿Y cómo se reparte estos caudales? De acuerdo al perfil, de acuerdo a este perfil que tengo dibujado aquí, se repartiría de esta manera, ¿no? Eso es en el perfil, y visto en planta sería de esta manera. Tienes un canal de aproximación donde el caudal 1 es el de 30 cubos con el que llega. Llegas a esta partición que ves aquí. Profesor, ¿por qué le llamo partición? Porque aquí es donde se reparte literalmente el caudal. El caudal 1 se reparte en Q2 y Q3. Y según los datos, este ancho de la compuerta es una compuerta lateral. Ojo, ahí está. Tiene una compuerta lateral con un ancho de 2 cubos, de 2 metros solo. 2 metros. ¿Ok? Ancho de 2 metros. ¿Y cuánto tiene el ancho principal? El ancho principal es 20 metros. Noten la diferencia. Aquí el ancho es 20 metros, mientras que aquí es 2 metros. Y el canal es rectangular. Ojo, característica principal de este tipo de estructuras, el canal es rectangular. ¿Qué sucede entonces cuando hay este tipo de casos? Simplemente el caudal se va a dividir. Q1 ya será Q2 más Q3. ¿Ok? Entonces, si te dan de dato Q1 y te dan de dato Q3, ¿cuánto sería el dato de Q2? No te dan de dato, pero lo puedes calcular, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Si Q1 vale 30 y Q3 vale 5. ¿Cuánto sería? Repito una vez más. Q1 es igual a Q2 más Q3. Q3 me dan de dato, vale 5. Y Q1 vale 30. Entonces, ¿cuántos cubos vale Q2? Por supuesto, 25. Eso tienen que sacarlo al ojo, joven. Aquí está. El canal de aproximación entonces considera un caudal de 30, una compuerta donde pasa un caudal de 5 y un vertedero de 25. En total son 30 cubos que se está alimentando a este canal. Muy bien. Entonces la pregunta es sencilla, ¿no? Te dicen, ¿cuál es la altura H? La altura H que se produce sobre el vertedero. O sea, me están preguntando una altura sobre el vertedero. ¿Ok? Tú sabes que el fluido viene en condición normal, siempre va a venir en condición normal, ¿ok? Girante normal. Pero al pasar por esta partición, se va a repartir el caudal. Y al pasar por el vertedero, el vertedero va a generar un crecimiento de las corrientes, ¿no? Por lo tanto, finalmente tu flujo se vería afectado. Tendría un crecimiento tal que así se vería proyectado en tu perfil de este canal. ¿Ok? Y llegamos a este punto. Observen, la altura sobre el vertedero que está generando esta escorrentía, eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale esa altura? Y para eso hay fórmulas, ¿no? ¿Cuánto vale esta altura? Pongámosle una altura h. Para eso utilizaremos fórmulas de vertedero. ¿Ok? Muy bien. Me piden los tirantes conjugados. Esos tirantes conjugados que se producen en el colchón disipador y se conoce la pérdida de carga. Ojo. Me está diciendo considere un vertedero tipo Krager. ¿Ok? ¿Qué tipo de vertedero es ese? Y te dan la pérdida en función de la energía cinética, siendo B' la velocidad del conjugado menor. ¿Ok? Sencillo entonces. Aquí me está diciendo analiza el resalto en el colchón disipador que se genera producto de esta escorrentía. Esta escorrentía que pasa de supercrítico a subcrítico. ¿Ok? Si hacia aguas abajo el tirante sigue siendo el mismo, o sea, me refiero a la pendiente, por lo tanto aquí también habrá un tirante normal que habrá que analizar. Si es que te dan de datos, claro. Entonces, te dicen básicamente
considera aquí un tirante Y1 o Y' conjugado menor, Y2 conjugado mayor. Por lo tanto, te están pidiendo analizar el resalto que se genera en esa parte del flujo. Asimismo, hay esa longitud de resalto, el gráfico de la USBR, eso también les he enseñado a usar. Una vez hallado Y2, analizar si el flujo en el vertedero va a ser modular o no, y calcular la abertura en la compuerta. O sea, me está pidiendo básicamente analizar la compuerta lateral y la compuerta de como vertedero, ¿no? Ambas estructuras son de regulación. Profesor, ¿y la partición? La partición ya la hemos analizado, ¿ok? No me pide analizar más cosas en la partición. Muy bien. A ver, Cracker, una altura de 1,80 m. ¿Cómo es un vertedero tipo Cracker? ¿Quién me dice cuáles son sus coeficientes? A ver, investiguen, por favor. En su PDF de teoría debe estar. Si no lo encuentran, no lo tienen a la mano, como siempre, les recomiendo revisen su aula virtual. En la unidad 4, ahí están las estructuras hidráulicas que les hace falta. ¿Ok? Por ejemplo, ahora voy a abrir la de estructura de regulación y medición. Ahí está. Si lo encuentran, jóvenes, está en la página 5. Página 5 de 14 páginas. ¿Ok? Revisen, por favor. Ahí se encuentra su tablita de vertederos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el coeficiente CD, L' y H, respectivamente? Muy bien, el coeficiente 1 nos da Jorge. Excelente. Ahí está. Jorge, ¿de dónde sacó, profesor? De aquí. No es ni un mago, ¿no? Lo sacó de aquí. Ahí está. Los coeficientes U me sirven para calcular CD y viceversa. Pero aquí de frente voy a utilizar este dato, ¿no? El CD. Si es tipo Cracker, se forma de esta manera, y la forma como trabaja es como si fuera una sección rectangular. Como si fuera un vertedero rectangular, donde CD vale 2.21. ¿Okay? Voy a colocar este dato por aquí. CD, un coeficiente de descarga, equivale a 2.21. Muy bien. ¿Y L', qué viene a ser? A ver, ¿quién me dice? L', ¿qué viene a ser, joven? Fórmula de L', a ver. ¿Alguna idea? L menos 0.1. Ya, muy bien. Sí y no, María. Ajá, exacto. Es la longitud efectiva, ¿no? Vamos a ver. 0.lnh. Muy bien. Vamos a verlo por aquí. Longitud efectiva quiere decir aquella longitud por donde atraviesa el fluido. Si tu longitud es total, sin ninguna cresta, o sea, n igual a 0, entonces tu L' es igual a LL. Y el L viene a ser el ancho de este vertedero. Y el ancho del vertedero coincide, en este caso, esta longitud coincide con el ancho ¿de quién? El ancho del canal. ¿Ok? Por lo tanto, L es igual al ancho del canal. Vale 20 metros. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, si n vale 0, L' es igual a L. Si L vale 1, entonces tenemos este caso, ¿no? L' se calcula de esta manera. L menos 0.1 veces el número de crestas por la altura H.
Ya expliqué qué cosa es la altura h, aquí está. ¿Ok? Profesor, en este caso, tengo ¿cuántas crestas? ¿Cuántas crestas voy a considerar? N es el número de crestas, Jorge. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo nada, 0. ¿Ok? N1, N2 y aquí N0. Tipo Krager, observen, ¿cuántas crestas voy a considerar? ¿A qué se asemeja este vertedero? ¿A qué se asemeja? Al caso 1, 2 o 3. Exacto, ¿no? Se asemeja a esto. Por lo tanto, si tú consideras un n igual a 0, al reemplazarlo aquí, n igual a 0, se elimina. ¿Ok? Se elimina. Si tú consideras otra ocasión, va a ser distinto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tu CD, según el dato a analizar, no es 1.84, eso elimínenlo, sería, según el dato, 2.20. ¿Ok? Y L' viene a ser igual a L. ¿Y cuánto vale L? Igual al ancho del canal, hemos dicho. Por lo tanto, yo tengo el valor de L'. ¿Ok? L' por aquí. N vale 0. Por lo tanto, L' es igual a L, a la longitud del vertedero, y esto equivale al ancho, que vale 20 metros. ¿Ok? 20 metros. Muy bien, el caudal de descarga finalmente será 2.21 por L', que vale 20, por H a la 3 medios. 3 medios es 1.5. Pero el caudal de descarga, profesor, me dan de dato. Sí. ¿Cuál dato? ¿Caudal 1, caudal 3 o caudal 2? ¿Cuánto considero aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué caudal voy a considerar? ¿Q1, Q2 o Q3? A ver, indíquenme, por favor, ustedes mismos son. ¿Qué caudal debemos considerar en esta parte? ¿Q1, Q2 o Q3? Q3 me dicen. Q2. Muy bien, Jorge. Obviamente Q2, pues ya hemos analizado esto, jóvenes. Hemos dicho que en el vertedero va a pasar un caudal de 25 cubos. No puede ser Q3. Q3 es para la compuerta. Eso también vamos a utilizar más adelante. Por aquí está. Compuerta. No. Q2 no es dato, Jorge. Lo acabamos de calcular aquí. ¿Recuerdan? Dato es Q1. Dato es Q3. Aquí está. Un canal de 30 cubos dice que pasa una compuerta lateral de 5 cubos. Por lo tanto, en el vertedero se da el caudal restante. Eso es lo que acabamos de explicar hace un instante. Este análisis es de una partición. Depende del caso, pues, ¿no? Te pueden dar más compuertas laterales por aquí. En tu examen puede venir una compuerta lateral como 3 compuertas. Revisen, hay casos con 3 compuertas de exámenes pasados. ¿Ok? Entonces, solamente considera pues tu caudal de entrada y tu caudal de salida. En este caso hay un caudal de entrada que vale 30 y tu caudal de salida que es Q3 y Q2. ¿No? En este caso, caudal de entrada siempre va a ser igual que el caudal de salida. Eso sí pueden poner como regla general, ¿no? Caudal de entrada
es igual a caudal de salida. Ese es el principio de continuidad. Por lo tanto, se cumple que en este caso, según el ejemplo, Q1 es igual a Q2 más Q3. ¿Ok? Porque caudal 1 es de entrada y Q2 y Q3 es de salida de esta parte. Muy bien. Eso es, jóvenes, lo que estamos analizando aquí. Por lo tanto, coloco el caudal del vertedero que vale 25 cubos. Con este caudal ya puedo calcular H. ¿Cuánto sale H, por favor? De aquí díctenme cuánto sale H. Compruébenlo, por favor. Sale 68 centímetros. Bien, esa es la altura A. La altura en el inciso A me pedían la altura sobre el vertedero. Ahora me voy al inciso B. En el inciso B me piden los tirantes conjugados, Y' y Y2', o sea, Y1 y Y2, conjugado menor, conjugado mayor. ¿Qué produce el colchón disipado? O sea, voy a considerar entre este punto y el otro una energía variante. ¿Qué quiere decir variante? Considerando esta pérdida de energía, conjugado menor. ¿De acuerdo? Lean bien, por favor, antes de plantear su resultado. Lean bien. Aquí me está diciendo que utilice la pérdida del conjugado menor únicamente. ¿Ok? Así que vamos a plantear el ejercicio. Yo tengo mi cresta en esta parte. ¿Se observa? Tengo mi cresta. Y tengo la sección 0, voy a llamarle 0, y la sección 1'. 1'. Y tengo la sección 2'. Por lo tanto, tengo tres secciones. Entre la sección 0 y la sección 1, me está diciendo considere una pérdida de carga de B' al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Una pérdida de energía. Entonces, por ahí ya puedo relacionar las energías, ¿no? ¿Qué puedo decir? Puedo decir que la energía en el punto 0, en la sección 0, equivale a la energía en la sección 1'. ¿Claro? Y eso equivale a decir energía específica, ¿verdad? Y la energía específica, perdón. La energía específica es igual. Perdón. Aquí faltó la pérdida de carga. La pérdida. Más la pérdida que existe desde el punto 0 al punto 1. 1'. ¿Ok? Ahora sí. Ahora sí está. Muy bien. En el punto 0 yo tendré una energía de tirantes, energía de presiones, tendré una energía cinética. ¿Correcto? Una energía cinética. En la sección 1 también tendré una energía de tirantes más una energía cinética más la cota, ¿no? La cota, me está olvidándome de la cota. ¿Listo? Observen aquí. Miren. Solamente me falta, tengo la energía en 0, la energía en 1. Me falta la pérdida de carga. Esa pérdida me dan de datos. Me dice que es equivalente a la energía cinética. O sea, voy a colocar aquí equivalente a la energía cinética. Pero no es cualquier energía cinética. Me dice que es equivalente a la energía cinética del conjugado menor. O sea, de la sección 1. Sería entonces B1'. Como aquí, ¿no? B1'. ¿Listo? Así estaría planteado tu ecuación. Ese es el planteamiento de acuerdo al problema. Por lo tanto, de aquí ya puedes empezar a resolver. ¿Ok? ¿Cómo lo resuelves? Tú sabes que la velocidad es caudal sobre área. Entonces aquí me va a quedar caudal sobre área al cuadrado.
Aquí también, ¿no? En vez de poner B1 como caudal al cuadrado sobre el área. Aquí también pongo caudal al cuadrado sobre el área. ¿Qué podemos decir respecto a los caudales? ¿Son o no son iguales? Caudal en 0 y caudal 1'. ¿Son o no son iguales? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que estamos analizando el vertedero. ¿Los caudales serán iguales? Reyes me dice que no. ¿Qué dicen los demás? El caudal Q sub 0 y el caudal Q sub 1. ¿Son o no son iguales? Q sub 1'. ¿Son o no son iguales, jóvenes? ¿Qué opinan? Arnold, Jorge, Kevin, María, Nayeli. ¿Cuál es su opinión al respecto, futuros ingenieros? Observen, jóvenes. Este perfil es una parte, digo una parte del perfil original que nos daban de dar. Donde yo estoy analizando el vertedero, únicamente el vertedero. O sea, ya pasé de la compuerta, observen la compuerta. Una vez pasada la compuerta, trabajo con un solo caudal. Ese caudal es el caudal que hemos trabajado aquí también. Es el caudal del vertedero. ¿Ok? Entonces, al atravesar este caudal, esta compuerta, perdón, el caudal que queda es el caudal del vertedero, que vale 25 cubos. Pregunta entonces nuevamente, ¿este caudal Q sub 0 y Q sub 1 son o no son iguales? Estoy preguntando si Q sub 0 y Q sub 1' son o no son iguales. Ok. Ya, vamos a corregir. Sí son iguales, ¿ok? ¿Por qué? Por un tema de continuidad. Simplemente el agua que fluye por el vertedero es el que inicia y el que finaliza en el vertedero. ¿Con cuánto de caudal estamos hablando? Con 25. ¿Ok? Por lo tanto, Q sub 0 y Q sub 1 son iguales. Aquí no hay que nombrar ni Q sub 0 ni Q sub 1. Lo que sí varía es el área. El área no son iguales. Aquí sería área sub 0, área sub 1', ¿ok? Por aquí también área sub 1'. Esto tienes que analizar en tu examen final. Miren, el caudal es igual, pero las áreas no. Sin embargo, estas dos expresiones algebraicamente son iguales. Así que puedo factorizar, ¿no? Estas dos expresiones son iguales. Es como decir, una manzana más una manzana son dos manzanitas. Ahí está. Pongo 2 y elimino esta expresión. ¿Listo? Me queda más simplificado la forma. Profesor, ¿con qué intención hace eso? Pues para no reemplazar una y otra vez en mi calculadora, ¿no? Listo.
Si el caudal es 25, reemplazo. El tirante y sub 0 será la altura que hemos calculado aquí del vertedero más 1.8. Ese viene a ser tirante y sub 0. Profesor, y ese delta de z no viene a ser tirantes, viene a ser justamente la variación que existe entre z sub 0 y z sub 1. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Z sub 0 menos Z sub 1 es este delta de Z, que te dan de datos. Muy bien, vamos reemplazando entonces por aquí. A ver, y sub 0 será 1.8 más 0.684. 6839, para ser más exacto. El caudal, ¿cuánto vale el caudal? El caudal vale 25 cubos. El área sería base por altura. La base vale 20, el ancho, y la altura vale 1.8 más 0.6, sería 2.4, ¿no? Vamos a poner de frente 2.4. 839. También de frente. El tirante es 2.4, 839. Z sub 0 menos 0 sub 1, estos dos, la variación es 0.75 centímetros. 0.75 viene a ser igual a y sub 1 prima. Y sub 1 prima viene a ser el tirante incógnita, me piden calcular. Así que aquí voy a calcular. Caudal, voy a colocar el caudal vale 25 y este 2 con este 2 se van, ¿no? Aquí nomás era para eliminar. 2 con 2 se va. Entonces me queda caudal al cuadrado, 25, sobre el área sería B por Y1' por 2 veces la gravedad. Pero 2 ya hemos factorizado, así que me queda de esta manera. Bien, ahí está. Esa sería mi presentación final de mi ecuación, donde mi única incógnita es Y1'. El ancho B, no se olviden, es 20. 20 igual que aquí, 20. Ahí está. ¿Cuánto sale Y1' entonces? Por favor, díganme cuánto le sale. Este resultado si no lo tengo. Quiero que calcule y me digan cuánto le sale. No se olviden, el ancho que hemos utilizado era 20 metros. El caudal que hemos utilizado era 25 metros cúbicos por segundo. Con esos datos hemos trabajado en este análisis. Listo, ¿cuánto vale Y1'? Por favor calculen. Y luego con Y1' calculado, voy y obtengo el valor de Φ1. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Con Φ1 tú vas a saber qué tipo de resalto será, ¿verdad? Listo. Y con Φ1 también, ojo, con Φ1, Φ1', pongámosle, puedes calcular en esta fórmula, recuerda, fórmula de resalto para sección rectangular. ¿Puedes calcular qué cosa? Puedes calcular el valor de Y2'. Con función de Y1', que hemos calculado, entonces calculas Y2'. Ahí está. Y1' dice su compañero que sale 3 metros. A ver, los demás verifiquen. ¿Podrá ser 3 metros? No, ¿verdad? Esa respuesta, Jorge, es incorrecta. Tiene que ser un tirante pequeño. Recuerda que es un flujo supercrítico. Dame otra respuesta, por favor. Ok, María, esperamos, no hay problema. Ya calculamos Y1' y Y2'. ¿Qué más podemos calcular? Longitud de resalto, ahí está. Para la longitud de resalto, ustedes calculaban por el método algebraico de un coeficiente
o la variación de tirante, ¿no? ¿Se acuerdan? Variación de Y2 menos Y1. Esta longitud era para sección rectangular. Ojo, fórmula rectangular. Por aquí voy a colocar. No se olviden, no cumple para todos los casos, únicamente para casos rectangulares. Estas fórmulas. Así es, Jorge. El tirante que tiene que salir aquí de respuesta tiene que ser un tirante superficial. Te puede salir hasta tres respuestas. Obviamente, dos valores positivos y uno negativo. El menor es el que colocas acá. ¿Okay? Luego con Y1' calculas FRO1. Así de simple. Con FRO1 ya sabes qué tipo de resalto será. No te pide en este caso, pero en tu examen te pueden pedir. Tipo de resalto o el número de FRO1. Acuérdense. Puede ser oscilante, fuerte, y de ese tipo de resalto depende tu coeficiente aquí. ¿De acuerdo? Puede ser 5 o 6 para resalto rectangular. ¿Ok? A ver, si me dan, en buena hora. Si no me dan, lo calculan ustedes en sus casas. ¿De acuerdo? Solamente son cálculos que tienen que hacer reiteradas veces, porque ya lo han hecho anteriormente. Profesor, si a mí me piden el método gráfico, el método de la USBR, para calcular la longitud de resalto, entonces tienes que utilizar el método gráfico. En este caso tienes que aplicar. ¿Y con qué valor ingresas, profesor? Con el valor de FRO1. Observa, con el valor de FRO en el conjugado menor, 1. O sea, sí o sí tengo que calcular este valor para ingresar a este gráfico. Con el número de FRO ingresado, por ejemplo, es un ejemplo nada más, te sale la relación, ¿no? Si te sale la relación 6.25 aproximadamente, es un ejemplo, entonces tu longitud de resalto será igual a en este caso será igual a un coeficiente que puede ser 6.25, ¿no? Coeficiente por el valor de Y2, Y2'. Muy bien. Este coeficiente, en este ejemplo, es 6.25. Ustedes lo tienen que calcular, obviamente. Y2' lo han calculado aquí. Así que, con estos valores, reemplazando, por ejemplo, Y2' que salga 3 metros, como dice su compañero. 3.32, 245, ya, 3.24. Un ejemplo, y ahí puedes calcular tu longitud de resto, ¿no? Este método es el método gráfico. Este método es el método algebraico. Así que, de cualquier forma, tú puedes reemplazar aquí los valores de tus tirante y reemplazar. ¿Okay? De cualquier forma, puedes obtener tu longitud de resto. Depende del método que te pidan en tu examen final. Muy bien, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí saben cómo calcular Y1', Y2', la longitud de resalto? Relativamente sí, Jorge, porque tiene que ser un tirante supercrítico. No puede ser, pues, ¿no? Recuerda que aquí tienes Y, no es lineal, tienes Y1 y acá tienes Y1 al cuadrado. Entonces te tiene que salir dos respuestas por lo menos. ¿Ok? Eso depende mucho con qué trabajas. Puedes trabajar con tu calculadora manual o con tu Excel. Con tu Excel te sale más resultados, ¿no? Es un ejemplo. Sí, por favor, revisen todo. No quiero que tengan ese problema en su examen final. Revisen sus herramientas de trabajo. Recuerden que pueden utilizar, así como en su PC2, cualquier método, cualquier programa que les sirva de ayuda. ¿Ok? Listo. Ya tenemos ahí inciso B, inciso C resuelto. El inciso D simplemente era analizar flujo es modular o no. Y para ver si el flujo es modular o no, simplemente tenemos que cumplir ciertas condiciones, ¿no?
Por ejemplo, la relación de Z sobre P2 tiene que ser menor que 2P. Profesor, ¿quién es Z? ¿Quién es P2? Z viene a ser el desnivel. Aquí está. Miren, Z viene a ser el desnivel, o sea, 0.684 más 180, eso viene a ser la altura total de esta longitud sobre P2. O sea, P2 viene a ser todo. Y Z viene a ser el desnivel, que vale 0.75. ¿Ok? Entonces, si desean, pongámoslo acá, reemplazando. Z, profesor, vale el desnivel que existe del vertedero, aguas arriba, aguas abajo, 0.75. Y P2 es la altura total del vertedero, o sea, la altura superficial, 1,80 más 0.684. A ver, verifiquen, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple, jóvenes? Sí cumple, excelente. Entonces, cumple. Cuando dicen ustedes que sí cumple, las fórmulas que han utilizado arriba es de consideración de un vertedero no sumergido, o sea, un flujo modular. ¿Ok? Estas fórmulas que hemos utilizado son de flujo modular para esos casos. Y siempre se busca eso. Ustedes en su trabajo final también pueden diseñar un vertedero considerando flujo modular. Porque para el vertedero sumergido, ojo, se consideran otras fórmulas, son más complejas. Eso, a ese nivel no vamos a llegar a este signo. Quizás en la próxima oportunidad, cuando hacen una especialidad. ¿No? Bien, dicho esto, aquí cumple. Pero no es la única condición, hay otra condición más. Lo voy a colocar por aquí. Tiene que ser Z o Y2 conjugado mayor, en este caso Y2', tiene que ser mayor que P2. Esto es para flujo sumergido. ¿Ok? Para flujo sumergido cumple esto. Pero yo quiero que el flujo sea modular. Entonces, para el flujo modular será lo contrario. Y2 será menor que P2. Y eso tenemos que verificar si cumple o no cumple. Y si me dices que cumple, finalmente, pueden poner aquí, por tanto, el flujo es modular. Si me dice que no cumple, ojo con eso, ¿qué pasaría si no cumple? Tienes que replantear tu diseño, simplemente. Volver a cambiar la característica del vertedero o del canal para verificar el cumplimiento de estas dos condiciones. Son dos etapas. ¿Ok? Listo. Dicho esto, pasamos al siguiente inciso. Inciso E. Abertura en la compuerta. La abertura en la compuerta es muy similar al análisis que hicimos en la clase anterior. ¿Ok? Por lo tanto, tengo esta compuerta lateral donde me dan los siguientes datos. ¿Se acuerdan? Q1 era 30 cubos y Q3 era el caudal que pasa por la compuerta. Entonces, ¿con qué caudal tengo que trabajar en este caso de compuerta? Tengo que trabajar con el caudal de 5 cubos. Esto sí me dan de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en estos casos, jóvenes? En estos casos, tú puedes asumir una línea de energía constante o una línea de energía decreciente. Eso va a depender de tu hipótesis. ¿Ok? Puedes plantear una, dos o más hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis sería que tu tirante en 1 es el tirante conjugado antes de la compuerta. El tirante en 1 sea igual a tu tirante en 2.
el tirante normal que viene aguas arriba de la compuerta. O sea, aguas arriba de la partición con un caudal de 30 cubos. ¿Ok? O la otra hipótesis es planteando una pérdida de carga igual a 0. Entonces vamos a verificar estas dos. Si yo considero una pérdida de carga igual a 0, este desnivel de energía, esta variación de energía no existe, simplemente. ¿Ok? Entonces, si a ustedes le dicen en su examen, profesor, vamos a considerar una pérdida de energía, depende de tus datos. Si te dan de datos, genial. Como el caso del vertedero, ¿no? Te daban de datos esta pérdida. Variación de energía cinética en función del conjugado menor. ¿Ok? Caso contrario, te tienen que dar la fórmula de calcular. En este caso, entonces, voy a asumir académicamente una pérdida igual a 0. Entonces, decimos que la energía en 1 y la energía en 2, ¿cómo tienen que ser? Igual. ¿Hay desnivel? No hay desnivel. Por tanto, con la energía específica va. Muy bien. Utilizo la misma fórmula que aquí arriba. La misma. A ver. Muy bien. Tengo energía de tirantes más la energía cinética. Es igual a esta cosa. Ahora, el tirante será 1, área será 1, caudal será 1, Z no tiene, energía de tirantes en 2, área 2, caudal. Quedaría de esa manera tu forma, ¿no? Entonces, ¿qué caudal van a reemplazar aquí? ¿Qué área van a reemplazar aquí? El caudal que vas a utilizar, recuerda que el canal, en la partición, llega a un caudal de 30 cubos. Un caudal de 30 cubos. O un ancho de canal de 20 metros. ¿Ok? Por la compuerta sale un caudal de 5 cubos. Y el ancho es 2 metros, según el dato. Por lo tanto, pregunta, en este análisis de compuerta, ¿ok? Q1 y Q2 son o no son iguales. 1 y Q2 son o no son iguales. El área es B por Y, es un área rectangular. B por Y1 también sería B por Y2. ¿Ok? ¿Cuánto sale el tirante en 1 o el tirante en 2? Esa cuestión o la obtienes de energía, joven. De energía. Entonces tienes que calcular Y1 y Y2. ¿Ok? Lo que tú puedes reemplazar aquí es el caudal. El caudal va a ser el mismo. ¿Ok? Si tú estás analizando esa trayectoria, el caudal que se absorba de la sección 1 y el caudal que sale por la sección 2 es la misma. Obviamente por continuidad, ¿no? Caudal, entonces, si tú consideras continuidad, entonces, voy a poner por aquí, por continuidad, Q1 es igual a Q2 y eso es igual a 5 metros cúbicos por segundo. Así que mi fórmula me queda de esta manera. 5 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Listo? Ahora simplemente tengo que reemplazar el ancho. El ancho tiene que ser similar, pues, ¿no? Tiene que ser 2 y 2. No puede ser 20, no vayan a colocar 20.
20 no sería un ancho, sería una longitud. Muy bien, ahí está. Lo único que les diferencia a ambas secciones es el tirante. Pérdida, puedes considerar pérdida, repito, si te dan de datos. En este caso, voy a considerar la pérdida de carga igual a C. Vamos a colocarlo de todas maneras, ¿ya? Para que no se olvide. Esa variación de carga, HP, la voy a anular. C. Porque no me dan de datos. No es que no exista, sí se puede calcular. Es más complejo, pero... Muy bien. Por aquí tengo mi fórmula de compuerta para flujo modular. ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo obtengo el caudal? El caudal de descarga se obtiene con esta relación. Justamente una relación entre tirante 1 y tirante 2. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo tengo que analizar con esta fórmula y obtener la relación de Y1 y Y2. Porque aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Tengo que buscar la otra ecuación que me permite tener esas dos incógnitas. Y esta es una de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo reemplazo aquí el valor. ¿El valor de quién? Del caudal, será de esta manera. Caudal vale 5, es igual al cociente de descarga. ¿El cociente de descarga cuánto vale? Aquí está. Todo esto representa el cociente de descarga. Así que coloco aquí. Cociente de descarga por el área sub 0 por la raíz cuadrada de 2 veces G o Y1 menos Y2. Excelente. ¿Qué datos tenemos y qué datos nos faltan? Veamos. Cociente de descarga, la reemplazo de aquí, será C sub C sobre la raíz cuadrada de 1 más Y2 sobre Y1. Muy bien. Y Y2, ya tienes el área, el cociente de descarga, perdón, y el área sub 0 viene a ser el ancho por la altura, ¿no? La altura en este caso viene a ser la abertura. Ahí está tu fórmula. Caudal es igual a todo esto. ¿Ok? Aquí puedes reemplazar algunos datos. Por ejemplo, el cociente de contracción, por lo general, se asume igual a 0,61. Considerando que tu resultado de descarga tiene que estar entre estos rangos de valores. Esto lo compruebas al final, por favor. Y además, Y2 está en función de la abertura, así que por ahí puedes simplificar. Reemplazando entonces, CC vale 0,61. El ancho, repito, el ancho con el que hay que trabajar es con el ancho 2 de la compuerta lateral. La abertura es la que se están preguntando, ¿no? ¿Cuánto será la abertura? Como yo quiero calcular Y2, pues la abertura lo despejo de aquí, será Y2 sobre el coeficiente de contracción. O sea, Y2 sobre CC. Pero CC equivale a 0,61. Muy bien. Gravedad desconocida, excelente. Observa, tienes dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se puede resolver? Por supuesto que sí. Y aquí resuelves y calculas cuánto te sale Y1 y cuánto te sale Y2. ¿Ok? Una vez calculado Y1, una vez calculado Y2, ya puedes calcular lo que te piden. ¿Y qué te piden? Te pide calcula la abertura. Y la abertura, recuerda, era equivalente a Y2 sobre el coeficiente de contracción. Ya está. Y listo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? Recuerden, estamos analizando sección 1 antes de la compuerta y sección 2 después de la compuerta. Sección 1 y sección 2
y listo. En base a ese análisis hemos analizado esos dos cálculos. Pregunto una vez más, ¿ha quedado claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, en tu examen no va a quedar ahí por si acaso, tienes que comprobar. ¿Comprobar qué cosa, profesor? Si el flujo es modular. En este caso, por ejemplo, la abertura tiene que ser 2/3 menor que Y1. ¿Ok? Si ustedes verifican 2/3 es menor que Y1, entonces el flujo será modular o posiblemente no. El último inciso, la abertura, ojo, la abertura de la compuerta es 0.3320. ¿Ok? Y a partir de esa abertura ya puedes calcular la PR de energía, si existe o no, en base a tus resultados obtenidos aquí. Esa abertura aproximadamente te sale 0.33 metros, por no decir 33 centímetros de abertura. ¿Ok? En base a todo el análisis que acabamos de hacer, ustedes comprueban esa respuesta en su casa. Últimas preguntas, jóvenes, para pasarnos a otro tema. No hay consultas. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta, por favor. A ver, una siguiente pregunta, como esta, para tu próximo examen. A ver, María, ¿nos apoyas, por favor, María, con la lectura? Sí, profe. Vertedero compuerta. Un canal rectangular de 2 metros de ancho de fondo conduce 3 metros cúbicos sobre segundo. La compuerta vertical del tramo 1 tiene una abertura de 0.5 metros. En el tramo 2 se ha instalado un vertedero de cresta aguda de 0.8 metros de alto. La sección del canal se mantiene constante en los 3 tramos. Considerar flujo permanente en todo el canal. Nos piden A, identificar el IFN y el IEC, el número de Freud y el régimen correspondiente a cada tramo. En B nos piden determinar los tirantes correspondientes que producen tanto la compuerta como el vertedero. En C nos piden, se produce resalto claro al final de la rápida, los tirantes conjugados del mismo. En la D nos piden graficar e identificar los perfiles de flujo, asumiendo que la longitud de cada tramo es suficientemente larga como para que se desarrolle el perfil correspondiente. E nos pide aplicar el método de integración gráfica con 10 tramos aguas arriba del vertedero. Y en F nos piden indicar los tirantes inicial y final y cuál es la longitud total de la curva. Muy bien, muchas gracias, María. A ver, un ejercicio más, jóvenes, para ustedes, para que practiquen. Miren, el perfil que nos está dando ahora es de un canal no revestido que llega a una compuerta en una pendiente aparentemente fuerte. ¿Ok? Luego de esa compuerta, tienes que analizar aguas abajo, hay un cambio de pendiente de 001 a 0038. ¿Ok? Y esta parte ya viene a ser revestida. Entonces, en el caso anterior fue una compuerta lateral con un vertedero. En este caso es una compuerta longitudinal con vertedero. ¿Okay? También es el último tramo de un canal, ¿no? Como observan, el vertedero por lo general se coloca al final del tramo de un canal en análisis. Dicho esto, vamos a empezar a analizar pues. A ver, ¿qué nos dan de dato? El canal rectangular, sencillo, ¿no? El canal rectangular es sencillo, conduce 4 cubos y me dicen que la compuerta es vertical de 0.5 metros de abertura. Dato clave. En el tramo 3 se ha instalado un vertedero de cresta aguda de 0.80 metros de alto.
O sea, me están dando la altura del vertedero. Y la sección del canal tiene 3. Ya, listo. ¿Qué quiere decir flujo permanente, jóvenes? Flujo permanente en todo el canal. ¿Qué me dice? Ya con esto definimos si han aprendido o no todo lo que hemos desarrollado en el curso. El caudal en el tramo 1, el caudal en el tramo 2, el caudal en el tramo 3. Y pongámosle 4 después del vertedero. Si el flujo es permanente, esos caudales, ¿cómo son? ¿Cómo tienen que ser? Claro, muy bien, María, ya lo tienes claro. El caudal es igual, flujo permanente, se mantiene el caudal. Permanente, el mismo nombre lo dice. ¿Okay? Entonces solo trabajo con un caudal, el cual me dan de edad, vale 4 cubos. Un caudal en todo el taller. ¿De acuerdo? Y mi análisis viene a ser el siguiente. Yo empiezo con un flujo normal, aquí, flujo normal, luego la compuerta me generará un resalto. ¿Okay? Estoy analizando un flujo supercrítico, entonces generará resalto antes de la compuerta. Y después de la compuerta habrá resalto, ya no, porque recuerda que el tirante normal es justamente un tirante supercrítico. Lo que sí va a generar resalto es este cambio de pendiente, ¿no? Tal como hicimos previo a su PC2. Un ejercicio muy similar hemos resuelto. Y luego viene como flujo normal y llega a este vertedero, donde crece aquí la cresta, crece por el vertedero hacia una altura que nos da de edad. Todo este análisis de perfil ya lo hicimos previamente, así que en base a este análisis y las secciones de control dibujadas, vamos a empezar a hacer los cálculos. Primero, inciso A, flujo normal, flujo crítico, número de flow, régimen, tienen dos formas de resolverlo. Manualmente, con, con su plantilla en Excel, ¿no? Haciendo solver, por ejemplo, metes la fórmula para calcular el caudal, ese caudal tiene que ser igual al dato. Únicamente tienes que hacerlo 4 veces, ¿no? Esa es la diferencia. 4 veces, ¿por qué? Porque tienes que hallar 3 tirantes normales de 3 tramos y un tirante crítico para flujo crítico. Profesor, a mí no me gusta Excel, ya. Utiliza tu fórmula de ecuación de flujo normal. Para flujo normal, no te olvides que el caudal por Manning se obtiene. Es igual área por radio a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 sobre el n de Manning. Ahí está. Tu flujo normal, entonces colocas esa forma para flujo normal. Profesor, ¿y para flujo crítico, cómo obtengo el tirante crítico? Ajá, para flujo crítico, más sencillo. Para flujo crítico, tú puedes calcular el valor de tirante crítico directamente, ¿no? Tirante crítico es igual a ¿quién? A la raíz cúbica de ¿quién? La raíz cúbica de el caudal unitario al cuadrado. Pero caudal unitario al cuadrado viene a ser caudal sobre el ancho. ¿Okay? Entonces me quedaría de esta manera, ancho por la gravedad. Listo. ¿No quieres resolverlo con Excel? Puedes hacerlo manualmente. Ahí está, uno por uno. Únicamente verifica en qué tramo cambia la pendiente, la rugosidad, y aquí no cambia, pues, ¿no? Caudal y ancho es constante. Por lo tanto, el flujo crítico es constante, observa. Flujo crítico constante, no cambia. El flujo normal, ¿qué observas con el flujo normal? Salió 0,63, 0,55, 0,78, 0,74. Varía, ¿verdad? Entonces el flujo normal varía. 0,63, 0,55, 0,78. Aquí no importa, ojo, aquí no interesa. Aquí sí. Aquí alcanza su flujo normal. Y finalmente, el flujo crítico, ¿no? Flujo crítico a lo largo del todo. Muy bien. Entonces, puedes usar manualmente la fórmula Excel o también, si deseas, utiliza tu programa Checanal. Tu profesor no te tiene que decir nada porque este tema ya lo hemos evaluado, ¿verdad?
solamente les va a servir para responder el inciso A, que es sencillo, analizar el número de flow régimen en cada tramo. Pues, por obvias razones, este régimen será, ¿qué régimen será? Si el tirante normal es menor que el crítico, ¿qué régimen es? Supercrítico, ¿verdad? Supercrítico, el tramo 2 también es supercrítico, y el tramo 3 es subcrítico. ¿Ok? Y eso tienes que visualizarse en tus cálculos. Aquí están, mira. Super pasa a super y luego terminas en sub. En análisis de la compuerta, ya sabes, ¿no? Si tienes el caso de una pendiente fuerte, el resalto se genera antes de la compuerta. Probablemente, eso depende de tus cálculos, repito una vez. Entonces, tú tienes que calcular el tirante de sub 0 antes de la compuerta. La longitud de la vena contraída se encuentra a 1.5 veces la abertura. Si te piden, lo calculas. Si no, no es necesario. El tirante de la vena contraída, igual que el caso anterior, joven. Lo pueden hacer manualmente, como hemos resuelto el caso anterior, la pregunta anterior. Ok. O lo puedes resolver con tu plantilla. Observan aquí. Introduces un tirante cualquiera, puede ser, por ejemplo, 0.5 metros, y luego comparas. El caudal que obtienes calculado tiene que ser igual al caudal dado. ¿Ok? Por lo tanto, el caudal calculado, este es el caudal dado. Con el caudal calculado, obtenido por la fórmula de compuertas, tienen que ser igual. Puedes igualar a 0 colocando aquí una ecuación adicional, ¿no? Listo. Como son iguales, te sale que cumple para un tirante en la vena contenida 0.31. Donde la longitud de la compuerta, si deseas, tienes que sumar esta longitud de la compuerta, sumar el tirante y sub 0, más la abertura o un bote libre, ¿no? Si es 0. ¿Ok? Entonces, ahí tienes tu análisis de la compuerta. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Esta parte ha quedado claro? ¿El análisis de la compuerta? Muy bien. Lo único que nos falta es los siguientes incisos. Miren, ya hemos hecho el inciso A, los tirantes correspondientes que producen en cada tramo de la compuerta sobre el... ¿no? Se produce resalto claro al final de la rápida, me dice, ¿no? Un resalto claro. Ahí está. El resalto claro me genera aquí una curva de remanso. Me pide graficar los perfiles de flujo. Ya está graficado. Y me pide la longitud de cada tramo. Esto es reiterativo. Para hallar la longitud de cada tramo, tienes que hallar la longitud de resalto y la longitud de curva de remanso. Longitud de resalto y la longitud de curva de remanso. Longitud de curva de remanso. Y aquí también, la longitud de curva de remanso. Únicamente hay que describir entonces. ¿Qué tipo de curva será esta? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de curva será? A ver, verifiquen, jóvenes. Esa es la curva tipo S1. ¿Por qué S1? Porque es una pendiente fuerte y está en la región 1. Esta es una pendiente fuerte. Por lo tanto, la curva de remanso será tipo S. ¿De qué orden? Orden 3, porque se encuentra en la zona 3. Aquí. No me dice que la pendiente es 0. Considero una pendiente suave. Por lo tanto, si la pendiente es suave, ¿qué tipo de curva será? M. ¿Qué M? M3. Está en la zona 3, observa. Luego, aquí tienes una curva que aumenta, girante, será una curva M1. ¿Ok? Listo. Todo lo demás, ¿cómo calcular la longitud inicial y final de cada tramo, de cada curva? La longitud de resalto,
longitud de resalto, todo eso ya lo hemos hecho. Métodos para estimar la curva de remanso, hay varios, hay 3, principalmente que tienen que estudiar ustedes. Aquí solamente te piden analizar con la integración gráfica. Con 10 tramos, únicamente te piden analizar la curva aguas arriba del tercero, o sea, la curva de M1, ¿no? Esa curva te piden analizar, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces esta parte del análisis quedaría aquí, lo demás lo dejaré para que ustedes lo resuelvan. Si tienen alguna duda, no olviden enviarme un correo, ¿ok? Algunos de sus compañeros que están enviando sus consultas, les estoy respondiendo casi inmediatamente, ¿no? Bien, hasta aquí estaríamos terminando esta parte del tema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí, Nayeli? ¿Ninguna? Listo. Muy bien, hemos terminado entonces con el temario del curso, jóvenes. Me faltaría únicamente analizar sifón. Ese tema lo podemos desarrollar el día de hoy, como les dije al inicio, o lo podemos dejar pendiente para la próxima clase. Depende de ustedes. Muy bien, como no indican nada, entonces la próxima clase lo resolvemos, ¿ok? La próxima clase lo hacemos con más calma. Entonces, para la siguiente clase, por favor, conéctese temprano para poder desarrollar este ejercicio de sifón y luego estaríamos resolviendo un examen pasado si nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Listo, jóvenes. Hasta aquí nos estaríamos quedando. Se me cuidan, por favor. Hasta la próxima.